El análisis a continuación, para eso hemos invitado al programa a Wilfredo Amer Ruiz de la Asociación Musulmana Estadounidense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer. Y también Aaron Glantz, analista político y director de Shalom Israel Radio, Radio Israel. ¿Qué tal? Así es, Bienvenido. muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias, Félix. Primero una lectura rápida. Quisieras de los últimos acontecimientos. Es una tragedia nacional, sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido. Estamos hablando de 2000 heridos y muchísimos muertos. Y además, el tema de qué va a pasar, qué sucede con todo esto. Y quiero ponerlo de esa forma. Están los enfrentamientos en Egipto, están los que piensan que a Morsi le dieron un golpe, que lo sacaron a la fuerza, que se rompió el orden constitucional, eso por una parte. También están los que consideran que Morsi no es un demócrata y que no respetó los intereses de todo el mundo, que es lo que debía haber hecho al ser electo, ¿no?, democráticamente. O sea que hay un poco de ambas partes. Quisieras comenzar contigo, Wilfredo, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer comentario es que los militares están haciendo lo que saben hacer los militares, disparar, dar plomo, dar maceta y hacer las cosas por la fuerza. Esa es la naturaleza de los militares y uno no le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? Así que esto ha dejado demostrado varias cosas, Félix. Lo primero es que quien está en control efectivo del país no es este gobierno que quisieron presentar del gobierno de transición civil. Quien está en control exclusivo del poder político del país sigue siendo los militares luego de lo que es un golpe de Estado, un tradicional golpe de Estado, como se reconoce en las ciencias políticas básicas, que ha habido y sigue habiendo esta timidez de nuestro gobierno de llamarle por lo que ha sido. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el gobierno estadounidense, y hay que decirlo y desnudarse para decirlo, ha sido algo cómplice de las fuerzas militares, porque ha sido, para darte un ejemplo, Félix, en los pasados 30 años, nuestro gobierno le ha dado más de 60.000 millones de dólares a las Fuerzas Armadas egipcias, 60.000 millones de dólares, que es lo que lo han colocado. Pero precisamente y sostenido. Eso que estás diciendo no es el problema que hay. Al dar esa ayuda, allá hay un acercamiento. Y es Egipto siempre ha sido un lugar fundamental para los Estados Unidos. Si en una forma hubieran aceptado que era un golpe militar, lo que se había dado esa ayuda había que retirarla. Claro, se rompía la relación y se rompía el contacto. Porque también la única solución que se está poniendo sobre la mesa es suspender la ayuda, pero se puede condicionar la ayuda, se puede poner presión política, que Estados Unidos simplemente se ha ido a las gradas a observar que esto pase, y ahora Kerry propone como una solución que se realicen unas elecciones rápidas. Elecciones rápidas hubo, fueron elegidos democráticamente quienes fueron elegidos, y Al-Sisi, que dicho sea de paso, Al-Sisi y la cúpula militar son todos educados en las escuelas militares estadounidenses. Al-Sisi, graduado aquí, el jefe de la Fuerza Aérea también graduado por nosotros. Así que no solo nosotros no podemos enajenarnos de la fuerza militar que hoy está realizando el golpe y ejecutando lo que está ejecutando, porque no estamos tan enajenados. Lo que nos preguntábamos nosotros, y aceptando la postura de Wilfredo, ¿qué hubiese pasado si seguía Morsi en el gobierno? ¿Cómo hubiese terminado o cómo hubiese avanzado su gobierno? Pero no había una serie de vías constitucionales, democráticas, de sacarlo al poder que no fuera de esa forma. Lo que pasa es que él quiso cambiar la Constitución, él quiso modificar parte de esa Constitución, y ese es el nudo de esta situación. La mitad del pueblo lo votó, o un poquito más del pueblo lo votó, la otra mitad no lo votó. Hubiese pasado a la inversa y él también hubiese sacado... ¿Qué decimos? ¿Están todos mal entonces? Estamos mal porque no hay alguien que ha tomado el timón en este sentido. Y la comunidad internacional sigue viendo desde afuera. Lo mismo está pasando en Siria. Más de no sé cuántos miles de muertos, 150.000 muertos, 1,5 millones de desplazados. Sí. Y el señor Bashar al-Assad sigue dominando la situación. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, Estados Unidos, nadie está haciendo el conflicto interno que hay, y la pregunta para los dos, comienzo contigo, ¿es realmente un debate de cómo se define la democracia o es un tema religioso? Es que, bueno, se mezclan desde mi punto de vista los dos puntos. Los que están muy fanaticados, muy fanáticos en cuanto al tema de la religión, el caso de la hermandad musulmana, y el tema democrático, que después de tantos años sin democracia, es muy difícil llevar de un día a otro a un pueblo. ¿Podemos ver la democracia en muchos de esos países desde nuestra óptica occidental? Hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación en las pequeñas, en los chicos, en los jóvenes, para que dentro de algunos años podamos ver esto. Mientras tanto, vamos a seguir sufriendo
en estos países. Hay dos retos, Félix, que está representando o presentando el nacimiento de estas democracias luego de la primavera árabe. Primero, que la mayoría por fin se vea habilitada de estar representada en quienes le gobiernan, o sea, la representación de la mayoría. Exacto. Pero el otro reto, el más novel, y el que no ha sabido tratar ninguno de estos países donde están las democracias emergiendo, es el problema de qué pasa con las minorías, cómo las minorías tienen voz dentro del nuevo sistema político. Y ahí es que Morsi falló, pero yo entiendo que aún dentro de Morsi en el poder se pudo haber puesto presiones políticas para que estas minorías que no fueron electas tuvieran algún tipo de representación en el nuevo gobierno, sus voces fueran escuchadas de una manera más efectiva, porque eso es lo que se debía haber sacado a Morsi de una manera democrática a través de la Constitución. Yo no creo, yo creo que se debió forzar al gobierno de Morsi para que le diera espacio a esas minorías que participaran de una manera efectiva en el nuevo gobierno, porque lo que va a pasar ahora no va a ser la solución, Félix, porque si viene el otro bando, el otro 50%, claro, como dijo Aarón, esto es un país dividido en 50 y 50, ahora viene el otro 50% al poder. ¿Qué vas a dejar? La hermandad musulmana, que representa 35% del país, al 20 y pico por ciento que representan los sectores salafistas fuera, son más radicales. Vas a desenfranquiciar a 50, el otro 50%. Pero, Wilfredo, te hago la misma pregunta que le hacía Aarón. ¿Es un tema religioso esto, eminentemente religioso? Lo que pasa es que nosotros en Occidente se nos hace difícil entender que en Medio Oriente desligar la religión de la política es imposible. De hecho, hay una aspiración del pueblo hebreo, de Israel, hoy día, de que Israel sea aceptado como el Estado judío de Israel. Quieren ponerle ese apellido a la República de Israel. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente desligar lo religioso de la política es imposible, está tan ligado. Es la tierra de Moisés, es la tierra de Jesús, es la tierra de Mohammed, y ahí desligar la política de la religión o la religión de la política. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación desde los muy pequeños para que dentro eso toma décadas. Dentro de 30 generaciones. Pero indudablemente que la comunidad internacional, y nosotros lo venimos planteando hace muchos años, no está operando, no está asesorando. En el caso del señor Kerry, ahora que tiene una gran responsabilidad, después de haber, como dijo Wilfredo, Estados Unidos apoyado a que Morsi llegue al poder, a que se llegue a esta instancia, hoy tiene que buscar un punto de equilibrio para que no se siga muriendo gente. Lo de hoy fue terrible, casi 300 muertos, 1000 heridos. Félix, Siria, Egipto, Afganistán, Irak, lo que han hecho es uno tras otro dar muestras del fracaso en política exterior de la administración del presidente Obama, que ha mostrado ser un neófito y un irresponsable en política exterior, y en política nacional se ha puesto en cuestionamiento mucho también de su... El presidente Obama ha sido una gran decepción para muchos que confiamos, y me incluyo, en que él podía hacer unas políticas más inteligentes en política exterior y en política nacional respecto a derechos civiles y derechos humanos. En el plano internacional, Wilfredo, el presidente y su administración, porque han pasado ya varios asesores, y los mismos siguieron los mismos pasos, se equivocaron una vez detrás de la otra, en el mismo camino, pero a la inversa. En vez de provocar la paz o lograr que haya una estabilidad en la región, afortunadamente hoy hubo la primera reunión ya formal en el tema de la paz entre palestinos e israelíes, que también no hubo grande información porque fue el primer encuentro. Hay 9 o 10 meses por delante, pero a esto es lo y eso llega además con el tema de la liberación de los 26 presos, claro. Pero también con el tema de los asentamientos, las dos. Obviamente, claro. Obviamente. Es un tema que van a seguir discutiendo. Hay mucha tela para cortar en esto, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir apoyando las causas que lleven a una estabilidad, no a tirar más gasolina al... Hay algo que quiero preguntarles a los dos. En el principio, y eso lo hablamos, Wilfredo, en aquel momento cuando vino ese golpe militar, en general Washington, no solamente Washington, la condena fue muy suave, fue débil. No hubo una condena internacional enérgica, no la hubo. Sí, ahora se han alzado una serie de voces después de lo que ocurre. Vimos que renuncia el vicepresidente. Correcto. Está el tema de que se está militarizando al país. Claro. Hay una alerta de emergencia.
¿A dónde conduce esto? Lo que vamos a ver y lo que yo pronostico es que va a haber una política de dejar hacer, de laissez-faire, de que siga pasando lo que está pasando, porque al fin y al cabo... ¿Pero eso es porque es Egipto? Suena crudo para nuestros oídos, Félix, pero al gobierno estadounidense le conviene que allí haya una dictadura militar como en Egipto. En Egipto, porque probó ser históricamente mucho más fácil y servir mejor a los intereses estadounidenses. Donde estuvo su gran aliado durante muchos años. Claro, Hosni Mubarak nosotros le estuvimos tendiendo alfombras rojas hasta el otro día. De hecho, el primer país musulmán que el presidente Obama decidió visitar para estrechar lazos con el mundo islámico, con los 1.6 billones de musulmanes, fue al dictador con las manos ensangrentadas de Hosni Mubarak. Así de simpático nos es este tipo de gobierno, y yo creo que eso es lo que poco a poco nos vamos a ir conduciendo. Tengo que irme, pero quiero rápidamente saber brevemente la opinión de los dos. ¿Qué importante es la posición de Washington, la respuesta de Washington? Ya cuando estamos hablando, estábamos hablando de que casi 2.000 heridos, hay varias cifras, uno habla de 1.300, casi 2.000 heridos y 278 muertos específicamente que se hayan reportado. Sí. ¿Qué importante es lo que digan ciertos países claves en Europa y Washington específicamente? Creo que tienen que inmediatamente pedir una reunión de urgencia, pedir que al gobierno militar que hoy está manejando esto, pedir primero de todo pacificación. Hay toque de queda a esta hora en Egipto. Y ahí vendría entonces una escala de prioridades, porque a eso se suma Siria, está el tema de Irán, está el tema de Egipto. ¿Cómo se ponen esas prioridades? Bueno, justamente si este es un ejemplo y siguen tirando gasolina al fuego, todo Medio Oriente está en esta tendencia. Es muy peligroso que no se lo pare esto a tiempo, y especialmente por la población civil que no tiene la culpa de esto. Es un problema de imagen también. Absolutamente, claro, se están reclamando... Y eso a quien sigue manchando nuestra imagen ahí, en la región, porque nosotros sí tenemos, el gobierno estadounidense sí tiene la capacidad, el leverage, lo que se llama en inglés, de presionar a un gobierno como el de Egipto, con las relaciones íntimas que tiene nuestro aparato militar con el aparato militar egipcio. Allí los tanques que están corriendo son nuestros tanques, los aviones que están volando son nuestros aviones, y el dinero que esa gente está recibiendo es nuestro dinero. Lo pagamos nosotros. Lamentablemente el presidente Obama no creo que tome esa... No, tengo que irme. Wilfredo, muchas gracias, Aaron. Un placer que hayas estado con nosotros aquí en el programa. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, el gobierno de Maduro lanza ataques, denuncias y amenazas contra la oposición en el seno de la Asamblea Nacional. Más adelante, la despenalización de la marihuana sigue causando polémica en Estados Unidos y también en América Latina. Vamos a tener el análisis.